Arrancamos. Hoy nos metemos de lleno en un texto que es pura dinamita teológica, el capítulo 4 de la Epístola a los Gálatas. La base para nuestro análisis es un comentario muy denso, que desmenuza el argumento de Pablo versículo a versículo, y nuestra misión es, extraer la esencia, lo que de verdad importa. Y es que Pablo no se anda con rodeos, quiere demostrar por qué el Evangelio es infinitamente superior a la ley, y para ello, despliega un arsenal de metáforas increíbles. Hablaremos de un heredero que, siendo dueño de todo, vive como un esclavo. Y cerraremos con su argumento final una alegoría potentísima sobre dos madres, dos pactos y dos destinos que es, francamente, un golpe de efecto magistral. Totalmente. Y lo que hace a este capítulo tan fascinante es que no es solo un tratado de teología fría. Es una carta personal, casi visceral. Se siente la frustración, el cariño, la angustia de Pablo. Pasa de una lógica aplastante a súplicas que, te rompen el corazón. Vamos a ver a un teólogo brillante, sí, pero también a un pastor desesperado por evitar que su comunidad se despeñe por un precipicio espiritual. Esa tensión es la clave. Empecemos por ese primer argumento que ya de por sí es una imagen potentísima, la del heredero que es a la vez un esclavo. ¿Cómo lo plantea Pablo? Pues lo plantea como una paradoja universal. Dice que mientras el heredero es menor de edad, un nepios, aunque legalmente sea el señor de todo, en la práctica no hay diferencia entre él y un esclavo. Está sometido, ¿no? Exacto. Sometido a tutores, a administradores, a un sinfín de reglas que dictan cada aspecto de su vida, hasta que llega la fecha fijada por su padre. Pablo está diciendo, así erais vosotros, tanto judíos como gentiles, antes de Cristo. Y usa una expresión que suena casi cósmica para describir ese estado, los rudimentos del mundo. No se refiere solo a la ley de Moisés, ¿verdad? No, es mucho más amplio. Y aquí el término griego original, stoikeia tu cosmu, es muy revelador. No se refiere solo a los preceptos de la Torá, se refiere a los principios elementales que gobiernan la vida sin Cristo. Para todos. Para todos. Para los judíos eran los ciclos de sábados, lunas nuevas y fiestas. Para los gentiles eran sus rituales paganos, la astrología, el culto a los elementos. En el fondo, ambos sistemas, aunque uno fuera revelado y el otro no, mantenían a la gente en una especie de infancia espiritual, esclavizada a los ritmos del mundo material. Una esclavitud a lo elemental. Me gusta esa idea. Y entonces, en medio de esa espera, Pablo dice que llega la plenitud del tiempo. Es un momento clave en la historia de la salvación. Describe una especie de doble embajada divina. ¿Puedes desglosarlo un poco? Claro. Es una operación divina en dos fases perfectamente sincronizadas. La primera es la embajada del Hijo. Pablo la describe con una precisión asombrosa. Dios envía a su Hijo, nacido de mujer, lo que subraya su humanidad total y absoluta. No es un fantasma ni una aparición. Y crucialmente, nacido bajo la ley. Tenía que entrar en nuestro sistema, en nuestra prisión, para poder liberarnos desde dentro. O sea que se hace prisionero para comprar la libertad de los demás prisioneros. Exactamente. El verbo que utiliza exagorazo es un término comercial que significa comprar para sacar del mercado, como cuando se compraba a un esclavo para darle la libertad definitiva. Y es interesante que Pablo omite el nombre de María, no por falta de respeto, sino porque su enfoque es teológico. Lo que importa es el acto de la encarnación y la sumisión a la ley, para un fin muy concreto, que recibiéramos la adopción de hijos. Es un cambio de estatus legal radical. Entiendo. Así que la primera misión, la del Hijo, es como una operación de rescate y un trámite legal. Nos saca de la cárcel de la ley y nos da un nuevo estatus. Hijos. Pero, ¿cómo se siente eso? ¿Cómo pasamos de tener el título de hijos a vivir realmente como tales? Me imagino que ahí entra la segunda parte del plan. Ahí has dado en el clavo. Una vez que la adopción es un hecho legal, Dios ejecuta la segunda fase. Envía el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Esta no es una misión externa, sino interna. Y es este Espíritu el que produce en nosotros un clamor, una exclamación espontánea y continua. Abba, Padre. Detengámonos ahí, porque esa expresión es muy potente. No dice simplemente Padre, usa esa combinación Abba, Padre. ¿Qué se esconde detrás de esa elección de palabras? Pues se esconde una de las revoluciones más grandes del Evangelio.
Abba es un término arameo, la lengua que hablaba Jesús. Es una palabra de una intimidad y una ternura enormes. Es el equivalente a papá. Algo muy cercano. Muy cercano. Un niño pequeño no se dirigía a su padre con un formal pater, sino con un cercano abba. Al combinar el término íntimo arameo con el término más formal griego, Pablo está diciendo que gracias al Espíritu, nuestra relación con el Dios Todopoderoso es, a la vez, de una confianza y una ternura filiales profundas y de un reconocimiento de su majestad. Y el orden es crucial, según dices. Es fundamental. No clamamos Abba para convertirnos en hijos. Clamamos Abba porque ya somos hijos. El Espíritu es la experiencia viva de esa nueva realidad. ¡Qué maravilla! La secuencia es entonces liberación, adopción y, como prueba vivencial de todo ello, la presencia del Espíritu que nos permite hablar con Dios con la confianza de un niño. Y eso, claro, nos convierte en herederos de todo. Una herencia que ya no es solo la tierra prometida a Abraham, sino el universo entero junto a Cristo. Pero, justo cuando parece que hemos llegado a la cima de la montaña, Pablo nos tira un jarro de agua fría. El tono cambia por completo. Se dirige a los Gálatas y les recuerda su pasado de una forma muy cruda. Sí, es un cambio de marcha brutal. Les dice, antes, cuando no conocíais a Dios, servíais a dioses que en realidad no lo son. Se refiere a su pasado pagano, a la idolatría. Pero entonces, al hablar del presente, Pablo parece tropezarse con sus propias palabras. Cierto. Empieza diciendo, pero ahora que conocéis a Dios. Y al instante se corrige. Es verdad, añade ese matiz. O más bien, que sois conocidos por Dios. Parece un detalle menor, un simple ajuste de redacción, pero me da la sensación de que esconde algo muy grande. ¿Es que lo es? Ese, o más bien, es una bomba teológica en miniatura. Le da la vuelta a todo. Pablo está diciendo, parad un momento, no os deis palmaditas en la espalda. Vuestra relación con Dios no empezó por vuestra brillantez espiritual, ni por vuestra profunda búsqueda, empezó porque Él, en su soberanía, se fijó en vosotros primero. Desmonta el orgullo de raíz. Totalmente. Desmonta cualquier atisbo de orgullo o de mérito humano. Somos objeto de su conocimiento, de su elección, antes de ser sujetos que conocen. Y esa corrección hace que la siguiente pregunta de Pablo sea todavía más dolorosa y más incomprensible. Les dice, si habéis sido liberados de esa esclavitud y sois conocidos personalmente por Dios, ¿cómo es posible que queráis volver a esos débiles y pobres rudimentos? Exacto. Y aquí los rudimentos ya no son los ídolos paganos, son los rudimentos judaicos que los falsos maestros les estaban imponiendo. Pablo los enumera con una frustración palpable. Observáis los días, los meses, las estaciones y los años. Se refiere a una observancia legalista, ¿no? Legalista y supersticiosa de los sábados, las lunas nuevas, las fiestas anuales, como la Pascua, y los años sabáticos. Para Pablo, volver a eso era como si un adulto liberado eligiera voluntariamente volver al orfanato y a sus reglas infantiles. Es una regresión incomprensible. El comentario señala algo muy agudo. Es una perversión de algo que, en su origen, fue una revelación divina, lo cual lo hace, en cierto modo, peor que la idolatría pagana. Se entiende entonces su conclusión, que es una de las frases más tristes que escribe. Me temo que mi trabajo entre vosotros haya sido en vano. Es el miedo de cualquier padre, maestro o pastor, ver que todo el esfuerzo se ha desvanecido. Es una angustia profunda, y es como si al llegar a este punto de desesperación se diera cuenta de que los argumentos teológicos no están calando, así que cambia de estrategia por completo, deja los silogismos y abre su corazón. Y apela directamente a su relación personal, a la historia que compartieron. Les suplica, os ruego, hermanos, que os hagáis como yo. ¿Qué quiere decir con eso? Quiere decir, sed libres de la ley como yo soy libre de ella. Es un recordatorio de que él, siendo judío de nacimiento y fariseo, se despojó de todo ese bagaje legal para poder acercarse a ellos, los gentiles. Se hizo como ellos para ganarles para Cristo. Ahora les pide que hagan lo mismo. Y no se dejen atrapar por la red de la que él escapó. Y para que recuerden la autenticidad de ese vínculo, les refresca la memoria sobre su primera visita. Cierto. Menciona que fue por una enfermedad corporal. El texto no da detalles, pero ¿qué se especula sobre esta enfermedad? Pues
Los expertos han debatido esto durante siglos. Hay 3 grandes hipótesis sobre la mesa. Una, muy popular, es que sufría de una oftalmía crónica, una enfermedad ocular grave. Esto se apoya en una frase que Pablo dice justo después. Si hubiera sido posible, os habríais arrancado vuestros propios ojos para dármelos. Podría ser literal, claro. Podría ser una hipérbole, pero también un indicio literal. Suena plausible. ¿Y las otras? La segunda es que su enfermedad era simplemente un estado físico deplorable a causa de las persecuciones. Palizas, lapidaciones, su cuerpo estaría lleno de cicatrices y secuelas. La tercera, propuesta por el arqueólogo William Ramsay, es que contrajo malaria en las tierras bajas y húmedas de Perge y tuvo que huir a las tierras altas de Galacia para recuperarse. Fuera lo que fuese, su aspecto debía ser lamentable, una prueba para ellos, como él mismo dice. Y ahí está el contraste demoledor que Pablo quiere que vean. A pesar de su aspecto repulsivo, en aquel momento inicial, lo recibieron como un mensajero de Dios, como si fuera el mismo Cristo Jesús. Había una alegría, una bendición mutua. Y la pregunta que deja flotando en el aire es desgarradora. ¿Dónde está ahora esa alegría? ¿Qué ha pasado? Y esa pregunta desemboca en la acusación más dolorosa de todas. ¿Acaso me he vuelto vuestro enemigo por deciros la verdad? Es una frase que resuena a través de los siglos. Nos muestra cómo la verdad, cuando choca con nuestras ideas preconcebidas o nuestros nuevos compromisos, puede hacer que veamos como un enemigo al único que está siendo un verdadero amigo. Es más fácil matar al mensajero. Totalmente. Matar al mensajero antes que cambiar de rumbo. Es muy duro. Y de ahí pasa a analizar a los mensajeros rivales, a los judaizantes. Dice de ellos, tienen celo por vosotros, pero no para bien. Sí, analiza su psicología. El verbo griego que usa es zelo, que implica cortejar, buscar con intensidad, celar. Estos falsos maestros estaban cortejando a los gálatas con un celo apasionado. Pero Pablo destapa su verdadera intención. Quieren apartaros de mí para que tengáis celo por ellos. Es un juego de poder. Buscan su propio beneficio. Buscan secuestrarlos espiritualmente, aislarlos de la influencia de Pablo para convertirlos en sus propios trofeos. Pablo les dice, ser el centro de atención es bueno, pero solo si la causa es buena. Y en contraste con ese celo egoísta, Pablo utiliza la que para mí es la metáfora más íntima y sorprendente de toda la carta. Se compara a sí mismo con una madre en pleno parto. Arrolladora. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Fíjate que no dice hasta que os parezcáis a Cristo. Usa una palabra, morfé, que no se refiere a una apariencia externa, sino a la forma esencial, a la realidad interna. Como el ADN de algo. Exacto. Él ya había dado a luz a esa comunidad, pero ahora ve que el niño se está deformando, está perdiendo la forma de Cristo. Así que, con un dolor inmenso, tiene que volver a empezar el proceso de parto desde cero. Es la agonía de un padre espiritual. Y después de esa confesión tan personal, admite que está perdido. Dice que está perplejo. No sabe qué hacer. Sí, el término griego es aporoumai. No es que no entienda la teología del problema, la tiene clarísima. Su perplejidad es pastoral. A la distancia no sabe qué tono usar. Debe ser duro, cariñoso, irónico y expresa su deseo más profundo. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono. Sabe que solo cara a cara podría encontrar las palabras adecuadas para llegar a sus corazones. Es increíble. Y como no puede estar allí, despliega su último recurso, su argumento definitivo. Es como si dijera, ¿queréis vivir bajo la ley? Perfecto. Escuchemos lo que dice la propia ley. Y aquí lanza una alegoría de estilo rabínico que es simplemente brillante. Es un movimiento de judo teológico. Usa la fuerza del oponente en su contra. Se dirige a ellos y les pregunta, casi con sarcasmo, «Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley?» Y les recuerda una historia que ellos, como aspirantes a judíos, debían conocer perfectamente, la de los 2 hijos de Abraham. Vale, vamos a desglosar esto. Por un lado, Ismael, hijo de Agar, la esclava egipcia, nació según la carne, es decir, como resultado de un plan humano para ayudar a Dios. Por otro, Isaac, hijo de Sara, la mujer libre, que nació por medio de la promesa, de forma milagrosa cuando toda esperanza humana se había agotado. Exacto.
2 madres, 2 hijos, 2 modos de nacer. Y aquí es donde Pablo dice, todo esto es una alegoría. Y empieza a trazar paralelismos que debieron dejar a sus lectores boquiabiertos. A ver, explícanos esas 2 columnas de la alegoría. En la primera columna tenemos a Agar, la esclava. Pablo dice que ella representa el pacto del monte Sinaí, un pacto que, irónicamente, fue dado en Arabia, fuera de la tierra prometida. Y este pacto corresponde a la Jerusalén actual, la del siglo I, que con sus hijos, es decir, todos los que se aferran a la ley para salvarse, está en esclavitud. La conclusión es demoledora. El pacto de la ley solo engendra hijos para la esclavitud. Un momento, esto es dinamita pura. Les está diciendo a los judaizantes que se sentían la élite espiritual por ser descendientes de Abraham y guardianes de la ley de Moisés, que su verdadera madre espiritual es Agar, la esclava extranjera. Precisamente, es un giro argumental brutal. Está usando su propia historia sagrada para desarmarlos por completo. Y luego presenta la segunda columna, Sara, la libre. Ella representa el nuevo pacto, el de la gracia, que se basa en la promesa hecha a Abraham mucho antes que la ley. Y ella corresponde a la Jerusalén de arriba, la celestial, la patria de los creyentes. Ella es libre, la cual es la madre de todos nosotros. Este pacto engendra hijos para la libertad. Es una relectura de la historia de Israel absolutamente radical. Les está diciendo, estáis en la familia equivocada. Creéis que sois los herederos legítimos, pero vuestra obsesión por la ley os coloca en el linaje de la esclava. Y no se detiene ahí. Lleva la alegoría hasta su clímax final. Recuerda que en el Génesis, Ismael, el nacido según la carne, se burlaba y perseguía a Isaac, el nacido según el espíritu. Y dice, pues lo mismo ocurre ahora. Los que viven según la carne, los legalistas, los hijos de Agar, persiguen a los que viven por la fe en la promesa, los hijos de Sara. La historia se repite. Se repite en el plano espiritual. La persecución que sufren los gálatas a manos de los judaizantes es una prueba más de que son los verdaderos hijos de la promesa. Y la conclusión es tajante, una sentencia inapelable que Pablo cita directamente del Génesis. Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. El mensaje no puede ser más claro. No hay un camino intermedio. O eres hijo de la promesa por la fe, o te quedas fuera de la herencia. La ley y la gracia son incompatibles como caminos de salvación. Exacto. Ha sido un viaje increíble a través de la mente y el corazón de Pablo. Nos ha llevado de la esclavitud de las reglas a la libertad de ser hijos. Nos ha mostrado su angustia pastoral y nos ha dejado con esta imagen final. Esta división radical entre 2 familias, 2 ciudades, 2 destinos. Una ligada a la tierra, a la carne, a la esclavitud. Y otra ligada al cielo, a la promesa, a la libertad. Y esa división tan absoluta nos deja con una pregunta final para reflexionar. Si la herencia es solo para los hijos de la libre, los que nacen de esta promesa celestial, ¿qué significa eso para nosotros hoy? En un mundo donde a menudo construimos nuestra identidad religiosa sobre la base de la tradición, la cultura o la pertenencia a un grupo, ¿cómo nos desafía esta idea radical de una ciudadanía celestial a repensar qué es lo que de verdad nos hace parte de la familia de Dios?